Hola, bienvenidos a esta píldora de programación 101, donde vamos a ver qué son los streams. Bien, los streams, deciros que son una secuencia de bytes. Una secuencia desde el principio, desde el byte primero hasta el último, tenga el tamaño que tenga. ¿Y por qué una secuencia de bytes? ¿Qué es exactamente esta secuencia de bytes? Bien, por ejemplo, cuando nosotros leemos un archivo desde nuestro disco duro o desde nuestro SSD, si tenemos uno, ¿qué estamos haciendo? Entonces, el ordenador le está diciendo al disco duro, oye, pásame este archivo. Y el disco duro le pasa una secuencia de bytes, ¿vale? Donde empieza el archivo, empieza a leer ahí, le pasa una secuencia poco a poco de bytes. Pues, por ejemplo, un archivo es un ejemplo de stream bastante bueno, ¿vale? También podemos tener una secuencia de bytes en otros sitios. Por ejemplo, en la memoria RAM del ordenador puede haber una secuencia de bytes que, por el motivo que sea, necesitemos leer, necesitemos escribir, ¿vale? Y entonces pues podamos hacerlo. También, ¿de dónde puede venir una secuencia de byte? Pues de otros dispositivos, como puede ser a lo mejor un dispositivo externo, un ratón, un teclado, también envían una secuencia de bytes. Puede venir de internet, por ejemplo. También cuando nosotros pedimos una página web, la página web nos contesta con una secuencia de bytes. Es verdad que esa secuencia de bytes luego tiene un significado concreto y, por ejemplo, va a ser interpretada por nuestro navegador de una manera que está estandarizada, ¿no? Y que va a significar que aquí va una imagen, aquí va un bloque de texto, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas lo que estamos leyendo es una secuencia de bytes. También pasa lo mismo al leer un archivo, aunque nuestro archivo sea una imagen, también va a ser una secuencia de bytes. De hecho, esto tenéis una manera muy fácil de comprobarlo. Por ejemplo, voy a hacer aquí una imagen nueva. Vamos a ver, ya no está aquí la opción de nuevo dibujo de Paint, que había en Windows 98, vamos a tener que abrirlo. Directamente, aquí está el nuevo Paint 3D, voy a hacer aquí 4 garabatos. Y por aquí otro garabato, y uno con un pincel más gordo. Bien, queda claro que esto es una imagen, ¿verdad? La voy a guardar, exportar archivo como 2D en JPEG, me voy al escritorio y voy a ponerle imagen. Ahí lo tenemos, guardada. Muy bien, aunque nosotros tengamos aquí una imagen .jpg, que si la abrimos efectivamente es una imagen, lo veis todos, esta imagen en nuestro disco duro no es más que una secuencia de bytes, y esto lo podéis comprobar muy fácilmente, como abriéndola con, y aquí seleccionáis elegir otra aplicación, y le ponéis, por ejemplo, el bloc de notas. Si le ponéis el bloc de notas os abrirá la secuencia de bytes que forma esa imagen. Que diréis, bueno, pues no tiene sentido, ¿verdad? Lógicamente, porque es una imagen, no un documento de texto, ¿no? Pero todos estos caracteres juntos, todos estos bytes, en este caso representados por texto, forman la imagen que nosotros estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier archivo es una secuencia de bytes, cualquier cosa prácticamente en informática es una secuencia de bytes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un archivo de texto queda más claro porque podemos convertirlo directamente, ¿vale? Pero vamos a ver cómo leemos un archivo. Para ello utilizamos la clase FileStream, que es una clase heredada de la clase Stream, ¿vale? Si no habéis visto herencia todavía, y si estáis viendo este vídeo en fecha de lanzamiento y estáis siguiendo el curso de programación 101, no lo habéis visto porque todavía no lo he publicado, estamos a 4 o 5 capítulos de ver herencia, diréis que por qué hacemos aquí un new con algo diferente de aquí. Bien, esto es porque esta clase hereda de esta. De hecho suena lógico, ¿no? Un file stream es un tipo de stream, ¿vale? Este tipo agrupa todos los streams, mientras que este es uno concreto, concretamente el que se encarga de manejar ficheros, por eso file, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el constructor, es decir, los parámetros a la hora de crear el objeto de nuestro FileStream, admite 3 parámetros. El primero es el nombre del archivo, en este caso archivo.txt. El puntito aquí delante y la barra significa que es que empieza a leer en el directorio donde está la solución, donde está el ejecutable, ¿no? De tal manera que si nos vamos aquí a abrir carpeta en el explorador de archivos, nos vamos a bin
Y a debug, que es donde se compila cuando estamos en modo debug, leería el archivo aquí, archivo.txt aquí, que es donde está el ejecutable, ¿no? Simplemente eso, ¿vale? ¿Cómo queremos que sea el modo? El modo de archivo. En este caso queremos que lo abra simplemente. Tenemos diferentes modos, que cree uno nuevo, para añadir datos al archivo y para abrirlo. En este caso, como solo queremos leerlo, lo único que nos interesa es abrirlo. Y el tipo de acceso tenemos lectura, escritura o ambos. En este caso, como solo queremos leerlo, vamos a seleccionar, en este caso read, que es lectura, como ya sabéis. Entonces, con esto va a ser suficiente para abrir nuestro archivo. Pero claro, si ejecutamos ahora nos va a dar un error, porque lo más importante es que nuestro archivo tiene que existir y no se ha podido encontrar el archivo, con lo cual no existe. Como veis, está buscando el archivo en la carpeta bin debug archivo.txt tal y como os indiqué. Bien, ¿qué pasa? Podemos crear el archivo en la carpeta bin, etcétera, etcétera, bin debug, y crearlo ahí, podemos sin ningún problema. Lo que pasa es que no es apropiado, porque si por ejemplo ese es un archivo que viniera con nuestra aplicación, que contuviera configuración o cualquier tipo de cosa, nos interesa que cada vez que compilemos ese archivo se copie automáticamente a la carpeta donde está la solución, ¿no? Por ejemplo, lo veis muy claro. Si abro la carpeta del explorador de archivos, me voy a bin debug y creo el archivo archivo.txt, en este caso os daréis cuenta de que ya no da error, porque existe el archivo, pero sin embargo, si lo voy a compilar en release, vamos a darle a continuar depurando, ¿vale? En este caso, pues me da un error, me produce una excepción, pues ha salido esa ventana, porque en este caso no tengo en release el archivo, ¿verdad? Entonces, lo suyo es que el archivo se copie automáticamente cada vez que tú compiles, sea bien en un modo o bien en otro, a la solución del proyecto. Con lo cual, ¿qué hacemos para ello? Pues vamos a crear nuestro archivo en una carpeta como por ejemplo el escritorio. Aquí lo tenemos, archivo, ¿vale? Y vamos a arrastrarlo a la solución. Vamos a introducir antes algo. Vamos a poner un ejemplo de streams. Lo guardamos y lo copiamos a la carpeta de nuestra solución, aquí, al directorio de nuestra solución. Como vemos nos aparece aquí lo tenemos, pero tenemos que hacer algo más. Tenemos que irnos a las propiedades del archivo y decirle a Visual Studio que lo copie en el directorio de salida cada vez que compilemos. Que lo copie si es posterior. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, cada vez que compilemos, bien sea en debug o bien sea en release, nuestro archivo automáticamente se copiará junto con el resto del proyecto. Esto lo podemos comprobar de manera muy sencilla. Vamos otra vez a la carpeta, vamos otra vez, por ejemplo, a bin debug, y si nosotros ahora iniciamos el proyecto, bueno, estamos en release, igual me da, fijaros, se ha copiado el archivo, lo podéis observar. Si hacemos lo mismo en debug, que ahora no está el archivo, vamos a cambiar a debug, iniciamos y veréis que efectivamente se ha copiado el archivo. De manera que nosotros podemos tener las opciones de compilación que queramos, debug, release o incluso muchas más si estamos en un proyecto muy grande, y nuestro archivo sin ningún problema se copiará a la carpeta de salida del proyecto. Con lo cual es muy apropiado tenerlo aquí y no andarlo creando manualmente dentro de estas carpetas. Aunque ya os digo que funcionaría igual, porque simplemente lo que hace esta línea es buscar un archivo .txt en el mismo directorio donde esté el .exe que se está ejecutando. ¿Vale? Con lo cual funcionaría igual, pero es más conveniente hacerlo así. ¿Vale? Lo que os explicaba antes, este puntito y esta raya significa que lo busca en el directorio del ejecutable actual. ¿Vale? Nosotros aquí podríamos poner una ruta completa si quisiésemos. Por ejemplo, C, yo que sé, Windows, lo que quisiésemos, ¿no? Por cierto, esta barra está al revés, pero bueno, es igual, Windows entiende las dos, ¿vale? Podríamos poner una ruta completa sin ningún problema. Recordad que por el tema del escape de cadenas deberíamos poner dos barras invertidas, ¿vale? Para que la tome como una sola.
Ahí estaríamos viendo, creando un archivo en cwindows archivo.txt. ¿Qué ocurre? Que en esa carpeta no tenemos permisos, porque es una carpeta protegida del sistema, tiene permisos especiales y además no va a poder encontrar el archivo, lógicamente, porque no hay ningún archivo así en esa carpeta, ¿no? Pero en nuestro caso, a modo de ejemplo, vamos a poner .archivo.txt para que busque el archivo en el directorio del ejecutable. Muy bien, ahora que ya tenemos nuestro archivo, sin ningún problema, lo va a encontrar. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos diferentes opciones para trabajar con este stream de datos, con este flujo de datos. La primera opción y más interesante es obtener el número de bytes que tiene el flujo de datos. Es muy sencillo saber cuál es el número de bytes que tiene. En este caso, como es un archivo de texto, el número de bytes será el número de caracteres que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Si no me he equivocado al contar, esto nos va a dar como resultado 21. Vamos a imprimirlo en un console.writeLine. Y efectivamente nos da 21. Es importante deciros una cosa. No sé si hemos visto en el programación 101 el tipo de datos long, ¿vale? El tipo de datos long, que es el que devuelve fs.length, que es la longitud del stream, ¿de acuerdo? Del flujo de datos. El long es un int más grande, ¿vale? Un int tiene una precisión de 32 bits y un long tiene doble precisión, es decir, 64 bits con signo, de manera que en un long caben muchos más números, un número mucho más grande, o más pequeño si es negativo, que en este caso en un int. Bien, estupendo. Entonces, una vez sabemos la longitud que tiene nuestro flujo de datos, vamos a poner por aquí una línea para que lo imprima siempre que abramos esta solución, pues podemos empezar a contarlos. ¿Cómo podemos empezar a contarlos? Pues por ejemplo con un for. Con un for vamos pidiéndole todos los bytes, ¿vale? Empezando por el 0 y contando hasta que count sea menor que quantity. Es decir, en este caso hemos dicho que tenía 21, me parece, si no recuerdo mal. O si no son 21, perdonadme, pero no, ahora mismo no me acuerdo y no me voy a poner a contarlos otra vez. Contará desde 0 hasta 20, ¿de acuerdo? De manera que podemos leer el byte 0, el byte 1, el byte 2. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con seek, ¿de acuerdo? Nuestros streams tienen un método que se llama seek, aquí lo tenemos, que establece la posición dentro de la secuencia del stream. Es decir, el stream nuestro que tiene 21 bytes, podemos establecer, ahora mismo quiero leer el 0, ahora mismo quiero leer el 1, ahora mismo quiero leer el 2, ¿vale? De manera que con este método seek podemos leer el byte, aquí tenemos el offset count, y aquí tenemos como segundo parámetro el seek origin. El seek origin va a especificar si estamos leyendo desde el principio o desde el final, ¿vale? En este caso vamos a leer desde el principio. Desde el principio de la secuencia. También podemos leer desde el final con números negativos. Es decir, dame el último byte, dame el anterior al último, ¿vale? Que sería otra manera de leer una secuencia. Simplemente me parece más intuitivo leerlo desde el principio. Esto posicionará la lectura en el byte 0, luego en el siguiente bucle en el 1, luego en el siguiente bucle en el 2, así hasta que llegue hasta la cantidad total de bytes que hay en el flujo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora vamos a sacar el valor simplemente con un fs, nuestro flujo fs, que por cierto este fs es la abreviatura de file stream, no penséis que es ningún nombre raro ni técnico, ¿vale? El siguiente, ¿qué hacemos lo siguiente? Pues leemos el byte, readByte, utilizamos el método readByte de fs y este método pues nos va a devolver en este caso un int, ¿de acuerdo? Nos va a devolver un int que almacenamos como valor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego este valor nosotros, como es un archivo de texto, pues lo convertimos en char, ¿vale? Aquí lo tenemos, de manera que si lee, por ejemplo, la tabla ANSI, si lee el valor 64, pues será una A, etcétera, etcétera. La tabla ANSI, vamos a buscarlo en internet, que es importante, es una tabla que establece la codificación de caracteres. No es la más usada hoy en día porque se quedó un poco corta la tabla ANSI,
pero establece la colocación de caracteres de letras habituales del alfabeto occidental. Por ejemplo, la letra A, si no recuerdo mal, no hay ninguna por aquí que sea decente. Vamos a ver esta. La letra A, si no recuerdo mal, A mayúscula, tiene el valor 64. No sé si hay por aquí alguna que... A ver, esta es una tabla ANSI diferente, como griega. Voy a poner ANSI simplemente, a ver si encontramos lo que quiero. Vale, pero simplemente que sepáis que es una manera de codificación de caracteres. Aquí viene. Por ejemplo, aquí lo tenéis. La A, perdonad, no es el 64, es el 65, la B es el 66, la C es el 67, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, ANSI es bastante universal, con lo cual no tendréis problema alguno. Lo que pasa es que ANSI ya casi no se usa porque, como veis, pues está limitado a un solo byte, 255 caracteres, y como comprenderéis, en los idiomas actuales hay necesidad de muchos más caracteres. En este caso, para el español no hay problema, porque si os dais cuenta contiene las tildes y las señas también, pero para otros idiomas, como por ejemplo el griego o el árabe o incluso el chino o el japonés, pues esta tabla se quedaba insuficiente y ahora se utilizan otros métodos de codificación. ¿Qué pasa? Que el bloc de notas de Windows, cuando nosotros hacemos un archivo, si este archivo no contiene más que caracteres ANSI, entonces lo guarda en ANSI. Si contuviera caracteres de otro tipo, entonces ya lo guardaría en otro tipo. Bien, pues con esto ya podemos leerlo. Si ejecutamos esto, aquí lo tenemos, vemos que tiene 21 bytes y aquí tenemos cada uno de los caracteres. En la posición 0, ¿vale? La letra U. La posición 1, la letra N, ¿de acuerdo? Y aquí hace la conversión. Si nosotros ponemos aquí un break line para ver cada uno de los números, por ejemplo, ahora es el primer número, vemos que tiene un valor de 85, el byte que ha leído. Si nos vamos a nuestra tabla ANSI y buscamos el 85, no sé si la veis bien, la verdad, porque es muy pequeña. Aquí la tenemos, el 85 corresponde con la U mayúscula de un, claro, lógicamente, ¿vale? Entonces, al convertirlo a char, al hacer este casting a char, ¿de acuerdo? Convertimos valor a char, poniéndole char con los paréntesis delante. Entonces se transforma a la letra U, ¿vale? Si nos fijamos en la siguiente iteración, será la N, que es su valor, es 110. Si nos vamos a la tabla ASCII, efectivamente la N, su valor es 110 y por lo tanto al convertir el byte 110 a char nos va a dar una N, que no sé por qué no me aparece, deja el ratón encima, pero bueno, en cualquier caso no hay duda porque al ejecutarlo se escribe correctamente en la consola, ¿no? Un ejemplo de steams. Aquí lo tenemos. Bien, muy bien, hemos leído un steam byte por byte. En este caso lo hemos leído sin ningún problema, pero se nos olvida una cosa muy importante, que es cerrar el steam. Tenemos que cerrar el steam, es muy importante porque si no, nuestro archivo se quedará bloqueado hasta que la aplicación deje de estar ejecutándose. Seguro que alguna vez os ha pasado que habéis ido a ejecutar una aplicación, a leer un archivo o a borrarlo, a lo que habéis querido eliminar, y os ha puesto no se puede eliminar porque la aplicación tal está usando el archivo, o porque una aplicación está usando el archivo. Bien, eso es porque el programador de la aplicación pues se olvidó de cerrar el steam. ¿De acuerdo? Entonces es importante que no os olvidéis porque si no este archivo quedará bloqueado hasta que se cierre vuestra aplicación. Y eso es muy incómodo para el usuario si quiere borrarlo o si quiere modificarlo o cualquier tipo de cosa, ¿vale? Con lo cual, muy importante cerrar el steam. ¿Vale? Vamos a leer nuestro archivo de otra manera. En lugar de leerlo del principio al final, es decir, empezando desde el principio, vamos a leerlo desde el final. Aquí lo tenéis. En este caso, count empieza por quantity, es decir, por 21, en el caso de nuestro archivo, mientras sea mayor que 0 y le restamos 1 en cada iteración. Es decir, el bucle irá 21, 20, 19, 18, hasta llegar a 1. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora, en lugar de posicionar el puntero, digamos, en lugar de posicionar el marcador de lectura al principio, empezando por el 0, lo posicionamos al final en la posición menos 21, que es la primera, si os dais cuenta, ¿de acuerdo? Lo cual representará la primera letra,
¿vale? En la siguiente ejecución del bucle lo posicionamos en el final menos 20. En la siguiente ejecución, el final menos 19. Con lo cual, al final iremos leyendo la posición 0, 1, 2, 3, 4, exactamente igual que cuando leíamos desde el principio, ¿vale? Leemos el byte que está en esa posición y lo imprimimos. El resultado va a ser el mismo. Lo único que estamos leyendo la cadena desde el final, en lugar desde el principio, estableciendo final del Steam menos 21, final del Steam menos 20, etcétera, etcétera. Y esto pues es otra manera, simplemente para que la sepáis, si alguna vez tenéis que leer un Steam desde el final porque os lo den al revés, que podéis pensar, ¿por qué alguien quiere dar un Steam al revés? Bien, es más común de lo que pensáis. Aquí entramos ya en otras cosas que ya iremos viendo, ¿no? Pero esto, si os lo pongo, es por algo, ¿no? Vale, pues ya lo tenemos, simplemente lo hemos empezado a leer desde el final, en este caso usando un número negativo. ¿Qué ocurre? Si yo aquí le quito el menos, fijaros lo que va a ocurrir. Esto se va a desbordar. El final más 21. Estamos leyendo cosas que no se corresponden a nuestro Steam, con lo cual nos salen caracteres raros. ¿Vale? Mucho cuidado con esto. Bien, una vez hemos visto que lo podemos leer desde el final, también vamos a leerlo de otra manera. Vamos a leerlo usando un bucle. En este caso, cuando lo leemos usando un bucle, vamos a tener que usar, aquí me falta el int valor, perdonad, que lo tengo que declarar, si no, no funciona la cosa. Cuando usamos un bucle para leerlo, en lugar de hacer un for, lo que estamos comprobando es que valor no sea menos 1. ¿Por qué? Porque nuestro método readByte, si ponemos el ratón encima y leemos lo que hace, dice, lee un byte de la secuencia y hace avanzar la posición de la secuencia en un byte. Es decir, cuando lee el 0, avanza la posición al 1. Es como una máquina de escribir, que cada vez que das una tecla, avanzas la posición, ¿no? Entonces, lee la posición al 0 y avanza al 1. Lee la posición del 1 y avanza al 2. Lee la posición del 2 y avanza al 3. ¿Vale? Así hasta que llega al final, y cuando está al final, dice aquí, devuelve menos 1 si está al final de la secuencia. Con lo cual, valor es igual a nuestro flujo, nuestro Steam, valor es igual a nuestro Steam.readByte. ¿Vale? Nuestro Steam evidentemente está en la posición 0 porque nadie lo ha modificado. Entonces, aquí lee la 0, valor es igual a lo que hubiera, al byte que hubiera en la posición 0 y avanza a la 1. ¿Vale? Compruebo que valor no sea menos 1 y lo imprimo por la consola. ¿Vale? Y así voy repitiendo lo mismo hasta que valor llega al final de nuestro archivo.txt, a la S, aquí, que ya no hay más, y entonces le decimos readByte y ya ha llegado al final, con lo cual nos devuelve menos 1. ¿Vale? Al no ser menos 1, esto no se llega a imprimir nunca, y al ser menos 1, perdón, y al ser menos 1, esta condición no se cumple y ya salimos del bucle. Con lo cual, así estamos leyendo nuestro Steam, byte a byte, aquí lo veis, de manera pues repetitiva con un bucle. En este caso no nos hace falta conocer la cantidad de bytes que tiene. Si eliminamos estas dos líneas, podemos leer el Steam sin saber la cantidad de bytes que tiene. Muy bien. Vamos a dejarla aquí porque nunca viene de más ponerla, ¿no? Vale. Además de esto, de leerlo así, byte a byte, que como veis es una manera un poco incómoda, ¿no? Es decir, esto de leer byte a byte un archivo, un Steam y convertirlo a char, pues podéis haber pensado, pues una manera un poco... Seguro que hay maneras mejores, ¿no? Esto lo habéis pensado. Esto de leer byte a byte no parece algo muy moderno, ¿no? No es algo de un lenguaje, no es algo que esté al nivel de un lenguaje como C, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que efectivamente .NET tiene unas clases para facilitarnos la lectura de Steams, ¿vale? Esa clase que nos facilita la lectura se llama SteamReader, ¿vale? Creamos un objeto de la clase SteamReader, lo llamo SR de SteamReader, y al inicializarlo le pasamos el Steam entre paréntesis. A este SteamReader le pasamos nuestro Steam entre paréntesis. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos una manera mucho más fácil de leerlo, ¿vale? Diciéndole StreamReader.readLine. Y ya está. Y esto nos devuelve un string con la línea siguiente del Steam, ¿vale? Fijaros.
Aquí está, un ejemplo de steams. Directamente dentro de, si ponemos aquí el depurador, dentro de line contiene pues la primera línea, porque le hemos dicho a nuestra clase SteamReader, que es una clase que facilita la lectura de steams, le hemos dicho que readLine, que lea una línea, ¿vale? Con lo cual, con esto, pues estamos leyendo una línea de nuestro fichero de texto. Vamos a coger nuestro fichero de texto, vamos a abrirlo. Voy a abrirlo con el bloc de notas porque no sé qué puede hacer Visual Studio. A lo mejor me lo guarda en otro formato y no quiero que me lo guarde en otro formato. Aunque estoy viendo que aquí el bloc de notas no está, así que... Bueno, voy a intentar hacerlo con el Visual Studio. Si se rompen las cosas, pues improvisamos sobre la marcha. Vamos a poner aquí, segunda línea, tercera línea. Guardamos. Y entonces aquí... Esto nos tiene que dar la primera línea. Efectivamente no se ha roto nada. Si ponemos una segunda y una tercera, vamos a quitar de aquí la declaración, porque las variables se declaran solo una vez. Aquí nos imprimirá la primera línea, pasará a la segunda y pasará a la tercera. Aquí lo tenemos, nuestro archivo perfectamente impreso. ¿Qué pasa? Que nosotros así pues no podemos saber cuándo nuestro archivo ha acabado. Y si pongo una cuarta y una quinta, pues como ya no hay más líneas en el archivo, me va a imprimir líneas en blanco, ¿vale? Podríamos comparar si es una línea en blanco o algo así, pero hay una manera mucho mejor. Fijaros que StreamReader, si lo metemos dentro de un while, tiene un método que se llama, a ver si lo encuentro, ¿dónde está? End of stream. Este método devuelve un bool que es true si el steam ha acabado y es false si no. Con lo cual, mientras el steam no haya acabado, entonces console.readLine, voy a ponerlo directamente aquí dentro, sin utilizar una variable, ¿vale? Aquí lo tenemos. Mientras el steam no haya acabado, imprime todas las líneas que te va dando el StreamReader. Ejecutamos y vemos que efectivamente funciona genial. Pero también hay otra manera de ir haciendo esto. ¿Cuál es la otra manera? La otra manera es leer completamente todo el Steam. ¿Cómo se hace esto? Vamos a poner string todo igual a sr.readToEnv. Aquí lo tenemos. ReadToEnv es lee hasta el final, ¿vale? Con lo cual el string todo va a contener todo el contenido del archivo. Aquí lo vemos, imprimimos el string todo y contiene todo el contenido del archivo, ¿vale? Esto, hay veces que tenéis que tener en cuenta que esto os puede causar problemas. Por ejemplo, si nuestro Steam no está en la posición 0 porque hemos hecho antes operaciones con él, vamos a poner, por ejemplo, aquí arriba filesteam.sig, ¿vale? Vamos a ponerlo en la posición 2 desde el origen, ¿vale? Entonces, daros cuenta que al hacer el readToEnv, ahí lo tenéis, ocurren pues cosas indeseadas, ¿vale? En este caso, daros cuenta de que ha puesto un carácter, digamos, desconocido, ¿vale? Si lo ponemos en diferentes posiciones, pues veremos que se va saltando letras. Bien, os podéis estar preguntando, ¿vale? Que por qué si lo he puesto en la posición 6 solamente se ha saltado la letra U, la letra N y el espacio. Es una muy buena pregunta y el motivo es que, como yo sospechaba, Visual Studio no me lo ha guardado en formato ANSI, ¿vale? No me lo ha guardado en el formato de esta tabla byte a byte. Me lo ha guardado en otro formato, probablemente en UTF-8, que ese nos enseñó la tabla porque es enorme, que UTF-8 cada letra no ocupa un byte, ¿vale? Cada letra ocupa 2 bytes, ¿vale? O en UTF-16, no sé en cuál concretamente, no soy un experto en codificaciones, ¿no? Pero en ANSI ya no está, ¿no? Porque si no, al ponerle en la posición 6 debería poner emplo de steams, ¿no? Con lo cual ha cambiado el formato del fichero al guardarlo en Visual Studio. Pero bueno, no es algo que nos deba de preocupar, simplemente que sepáis que
En este caso no estamos leyendo el archivo desde el principio porque no estamos en la posición 0, sino que estamos en la posición 6. ¿De acuerdo? Es lo importante. Si nosotros este SIG lo ponemos en la posición 0, entonces ya así se lee todo como se debería exactamente. No creo que Visual Studio tenga opciones de guardar el archivo en un formato o en otro. Aunque estaría bien por dejarlo en ANSI para que vierais todo más claro, ¿no? Pero ya os digo que es que esto me ha cambiado totalmente la codificación en el Visual Studio, y esto ya no está en formato ANSI, esto está en otro formato. Vamos a ver en cuál está por curiosidad. Vamos a editarlo con el bloc de notas. Veis que se ve todo bien, pero si yo lo doy a guardar como... efectivamente está en UTF-8, como yo me suponía. Bien, voy a guardarlo en ANSI, ¿vale? Otra vez, en la tabla esta que os he enseñado, ¿vale? Voy a guardarlo en ANSI. Guardar, deseo reemplazarlo sí. Veis que el texto es exactamente el mismo, lo que es el contenido del archivo no cambia, aunque sí los bytes que lo representan, ¿vale? Y entonces ahora al guardarlo en ANSI... sí a todo. Espero que Visual Studio no me lo sobrescriba. Al guardarlo en ANSI, al poner aquí 2, debería saltarse el 1, nada más. No sé si me explico. Sí, efectivamente, ahora que está guardado en ANSI, sí se corresponde con una letra, un byte. ¿Vale? En fin, si os despierta curiosidad esto de las codificaciones, miraros la tabla UTF-8, que es una de las más usadas ahora mismo en el mundo. ¿De acuerdo? Hay muchas más, hay UTF-16, hay Unicode, hay bastantes codificaciones más, ¿no? Simplemente es algo con lo que vosotros no tendríais que lidiar, ¿vale? Es algo con lo que, si os dais cuenta, StreamReader ya hace, ya se da cuenta de qué codificación es y ya os lo transforma a la codificación que sea. Si nosotros estuviéramos haciendo el ejemplo del principio, el primero que os puse, leyendo byte a byte con una codificación UTF-8, no lo podríamos convertir a char, porque char... bueno, creo que C# sí que tiene compatibilidad para UTF-8. En fin, no quiero marearos con las codificaciones, simplemente que sepáis que existen muchas y que no todas son ANSI, ¿de acuerdo? Pero lo suyo es que para leer un archivo de texto utilicéis un StreamReader y no lo leáis byte a byte, ¿de acuerdo? Y por eso os enseño esto del StreamReader, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nosotros, además de... Ah, por cierto, antes de que se me olvide, los StreamReader también conviene cerrarlos, así que... vamos a parar la ejecución, lo cerramos y así ya no hay problemas, ¿vale? Leemos el archivo, lo leemos hasta el final, guardamos en esta variable y lo imprimimos por la consola, ¿vale? Esto lo podemos utilizar para leer, por ejemplo, aquí podemos leer un número del archivo, convertirlo a int y hacer operaciones, lo podemos utilizar para cualquier cosa, ¿no? En fin, muy bien. Vamos a ver ahora otra cosa muy interesante, que es escribir un archivo, que es muy parecido. Os voy a decir lo que cambia, ¿vale? Aquí lo tenemos, estamos haciendo un Steam nuevo, con file Steam, igual que antes. El archivo ahora lo llamo escribirarchivo.txt, simplemente para distinguirlo de este que tenemos aquí, no por otro motivo. En File Mode, en lugar de Open, le pongo Create, es decir, que lo cree, y le pongo que el acceso sea de escritura, ¿vale? Con lo cual... ahora, para facilitar esta escritura, lo que hago es hacer un string greeter. Igual que existen los string reader para facilitar la lectura, existen los string greeter para facilitar la escritura. ¿Qué pasa? Que el string greeter me lo pone muy fácil. Solo tengo que hacer string greeter.writeLine y escribir lo que quiera el archivo, ¿vale? Luego cierro el string greeter y cierro el stream. Y ya está. Y con esto ya simplemente le doy a iniciar. Fijaros, le doy a intro para que se me salte el console read key porque el otro ya lo ha hecho. Y ahora me voy al directorio de la solución, a bin y a debug, que es donde se está ejecutando. Ya tengo aquí escribir archivo.txt con el contenido. Hola, esto no sé si veis bien el tamaño del texto, voy a subirlo un poquito. Hola, esto es un archivo escrito desde C#. Y ya está, con este string greeter hemos escrito sin ningún problema el archivo. Y no sé por qué esta ventana se me ha abierto enorme y en varias pantallas. Pero bueno, ahí lo tenemos. Muy bien, ¿qué pasa? Que, si os dais cuenta, tenemos que andarnos preocupando de cerrar continuamente todo lo relacionado con los Steams. ¿Qué ocurre? Pues que Microsoft, C# pensaron en esto y
pusieron una instrucción especial para usar los streams, ¿vale? Y que se cerraran automáticamente después de esa instrucción, ¿vale? Esa instrucción es la instrucción using, ¿vale? Vamos a borrar esto y vamos a poner esto dentro de un using. Así. Ponemos otro paréntesis al final que corresponde y abrimos dos corchetes, ¿vale? Si os dais cuenta es lo mismo. Creo el Steam dentro del bloque del using, ¿vale? Que lleva dos paréntesis. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando llegue al corchete del using, al último corchete del using, automáticamente C# se encargará de cerrar el Steam, ¿vale? Con lo cual es ideal porque así no tengo que recordar hacerlo. Y de hecho es mucho más fácil esta nomenclatura porque sabes que aquí puedes trabajar con el archivo y aquí no porque ya está cerrado, ¿vale? Aquí no, aquí sí, aquí no. Con lo cual es mucho más apropiado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo mismo puedo hacer con el string greeter. También puedo envolverlo con un using, ¿vale? Ahí lo tenemos, nos falta un corchete, ahí está. Y lo mismo, el string greeter aquí está y aquí no está. Aquí está y aquí no está. Con lo cual, si trabajamos con el string greeter aquí, todo irá bien. Y si trabajamos con el string greeter aquí, pues habrá error porque no estará disponible, porque ya lo hemos cerrado. ¿De acuerdo? Por eso los bloques using son muy útiles para trabajar con string, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ahora yo voy a escribir mi línea dentro del archivo usando este string greeter.greetline. Hola, estos son archivos escritos de C#. Si os dais cuenta, este string greeter está construido sobre este stream, ¿vale? Y ya está. Con esto ya simplemente he escrito... Voy a cambiarlo un poco para que veáis que el archivo... otra vez, para que veáis que no es el mismo archivo, ¿no? Hola, otra vez. Este es un archivo escrito desde C#. Iniciamos. Ya lo habrá escrito, porque esto es muy rápido. Vamos a bin debug. Y aquí lo tenemos que escribir archivo. Entonces que se me abre esto gigante. Hola otra vez, esto es un archivo escrito desde C#. Con lo cual vemos que efectivamente no solo esto lo ha escrito, sino que nuestro string greeter se ha cerrado aquí y nuestro stream se ha cerrado aquí. De manera que esto es muy conveniente. Vale, vamos a hacer otras cositas ahora que sabemos cómo escribir, cómo leer archivos, cómo escribir en steams manualmente utilizando bytes, recorriendo los bytes. Vamos a hacer otras cosas que pueden ser interesantes. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un archivo, puede ser buena cosa copiar ese archivo a la memoria del ordenador para no tenerlo bloqueado. Es decir, imaginaos un archivo muy grande, ¿vale? Un archivo de Word o de Excel. Perdonad esa notificación que se me olvidó silenciar el dispositivo, ¿no? Bueno, a lo que os iba. Si trabajamos con un archivo muy grande, un archivo de Word, un archivo de Excel, un archivo enorme, ¿no? Y tenemos que escribirlo y mientras lo escribimos hacer cosas. Bueno, siempre podemos copiar ese archivo a la memoria del ordenador. ¿Y cómo copiamos ese archivo a la memoria del ordenador? Pues usando un stream. En este caso, en vez de un file stream, que es un stream de un archivo, utilizamos un memory stream. Si os dais cuenta, el memory stream no lleva parámetros, ¿no? Sino que automáticamente nuestro sistema operativo le asigna una sección de memoria. ¿Vale? Le dice aquí, puede ser esta para ti, este trozo para ti, ¿vale? Nosotros estamos creando aquí un stream en la memoria de nuestro ordenador, en la memoria RAM, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues fijaros, vamos a abrir nuestro archivo.txt, ¿vale? Lo mismo con un using, stream tal, igual que lo hemos hecho antes, ¿no? Lo abrimos para leerlo, ¿vale? ¿Y qué hacemos con este archivo? Lo copiamos a la memoria. Con Steam tiene una clase que se llama copy2, que lo que hace es copiar de un Steam a otro, ¿vale? Lo copiamos a la memoria y lo cerramos. Ya está. De manera que aquí tenemos el contenido de este archivo en la memoria. Pero el archivo ya está cerrado, ya el usuario lo puede borrar o hacer lo que quiera con ellos. Esto ocurre en milésimas de segundo, con lo cual es muy conveniente, ¿no? Y nosotros ahora, en lugar de trabajar con el archivo directamente con nuestro disco duro, ahí todo el rato enlenteciendo, porque ya sabéis que los discos duros pues no son muy rápidos, enlenteciendo, molestando al usuario que no lo puede borrar si quiere, o provocando conflictos, ya estamos trabajando en la memoria, ¿vale? De manera que lo que voy a hacer ahora mismo es, mediante un string reader, voy a leer la memoria, ¿vale? Que es una copia de mi archivo,
leo mediante este Steam Reader MS, que es, si os dais cuenta, el Steam de la memoria, ¿vale? Y lo imprimo por la consola, ¿vale? Hasta que, bueno, ya sabéis cómo funciona esto, os lo he explicado antes, lo imprimo por la consola, línea a línea. Le doy a iniciar y no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Os estaréis preguntando. Si estoy leyéndolo línea a línea y el archivo contiene cosas. Bien, no aparece nada porque esta instrucción, la copy-to, ha dejado este Steam, el de la memoria, al irlo copiando de este a este, el de la memoria lo ha dejado al final. ¿De acuerdo? De manera que el Steam de la memoria contiene estas líneas, pero la posición de lectura se ha quedado aquí. ¿Vale? Con lo cual, al intentar leerlo con sr.readline no puede leer más porque ya no hay más. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues coger nuestro Steam de la memoria, ms, memory Steam, cogerlo y ponerlo en la posición 0. Y a partir de aquí, entonces ya todo funcionará bien y podremos leerlo directamente. Ahí lo tenemos. No os preocupéis por los temas de codificación, que no pretendo que ahora lo resolvamos, ¿vale? Simplemente lo voy a guardar desde el Visual Studio para que tenga codificación UTF-8 y ya está, ¿vale? Esos son temas de codificación que ya hablaremos más adelante de ellos. Ahí lo tenemos ya con su tilde bien puesta, ¿vale? Bien, pues ya está. Hemos leído el archivo sin ningún problema, ¿vale? Pero lo hemos leído desde la memoria. Nosotros podemos hacer todas las operaciones que queramos sobre la memoria porque realmente nuestro archivo ya lo hemos cerrado aquí. Espero que os esté quedando claro. ¿Qué pasa? Que si ahora queremos escribir nuestro archivo, podemos utilizar ostrousing y decirle que escriba el archivo, ¿vale? Mediante ese string reader, pero sin ningún problema. Vamos a ponerle, en vez de create, vamos a ponerle append para que añada las líneas, para que no las... no sobreescriba las anteriores, sino que las añada, y escribimos usando estos dos usings otro contenido a nuestro archivo. Le damos a iniciar. Esto es lo que hay actualmente. Ahora he escrito estas líneas, y si nos vamos al archivo de la solución compilada, veremos que efectivamente aquí se nos ha olvidado poner un salto de línea, ¿vale? Ha escrito estas tres cosas. Muy bien, espero que hayáis entendido más o menos cómo se manejan los streams y cómo se manejan los archivos. En cualquier caso, esto puede parecer más complicado de lo que realmente es. Os recomiendo que practiquéis y no tengáis miedo a las codificaciones, de que os desaparezcan caracteres o no aparezcan bien. Mi recomendación es que trabajéis siempre en UTF-8, de manera que cuando vayáis a hacer un archivo de texto lo hagáis en UTF-8. Visual Studio, si no recuerdo mal, todos los archivos que guarda los crea en UTF-8, ¿vale? Si vais a hacer esto con el bloc de notas, tenéis que tener cuidado, si vais a escribir un archivo con el bloc de notas, al ponerle guardar o guardar como, en codificación, la codificación por defecto es ANSI. Tendréis que cambiarla a UTF-8, ¿vale? Al no ser que pongáis un carácter que no esté contemplado por ANSI, por ejemplo, la interrogación abierta creo que no está contemplada por ANSI, si no recuerdo mal. Vamos a ponerla, en cuyo caso... Ah, no, pues sí que está contemplada. Bueno, en cualquier caso, ya me entendéis. Si ponéis un carácter que no está dentro de la tabla ANSI, entonces os lo guardará en UTF-8 por el motivo de que no puede poner caracteres que no están dentro de la tabla ANSI y guardar el archivo como ANSI. Se me ocurre un emoticono o cualquier cosa que esté fuera de la tabla ANSI. Un carácter en chino, un carácter en árabe, caracteres más extraños. No sé si el arroba está dentro de la tabla ANSI. Sería buena cosa mirarlo, porque es más moderno que la tabla ANSI. ¿Guardar como? No, pues parece que no hay problema en guardarlo en ANSI. Bueno, en cualquier caso, si trabajáis siempre en UTF-8 no vais a tener problemas de codificación, con lo cual os invito a hacerlo. Ya hablaré en una píldora más adelante sobre el tema de las codificaciones, para que lo tengáis más claro, pero de momento con esto creo que ya está bien. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias a las personas que me apoyáis en Patreon, aunque sea con $1, como quien dice, porque es muy importante para mí. No por el hecho monetario, porque pues, evidentemente con lo de Patreon pues da para una bolsa de pipas al mes, pero
es muy importante para mí vuestro apoyo, ver que realmente el proyecto os interesa. Si os es útil Programación 101, os invito a que estéis ahí, aunque sea con $1. A final de cuentas, ya os digo que es más emocional el apoyo que realmente monetario, ¿no? No me da para mucho lo de Patreon, pero es muy importante moralmente. Y si no podéis, por el motivo que sea, pues bueno, un like, si os suscribís al canal, estupendo. Estupendo, y que sigáis por aquí todo el tiempo que queréis. Recordad que tenéis los comentarios para dejar cualquier pregunta. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo de Programación 101. ¡Hasta luego!